Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, rodeados de la energía vibrante que siempre impregna nuestras investigaciones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que les aseguro, les va a dejar pensando, especulando y tal vez hasta sintiendo un cosquilleo en la nuca. Vamos a hablar de dos de nuestros personajes favoritos, Demet y Can, y a explorar las misteriosas aguas de lo que podría ser un reencuentro secreto, o quizás, una sesión de meditación conjunta con implicaciones que van mucho más allá de lo espiritual. ¿Están listos para desentrañar este enigma que se cierne sobre el firmamento del espectáculo, envolviéndonos en un velo de intriga? Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Este vídeo promete ser uno de esos que generan conversación, debate y, quién sabe, quizás hasta un cambio de perspectiva. Empecemos por desgranar esta posibilidad con la minuciosidad de un detective y la pasión de un verdadero creyente en las conexiones humanas. Demet y Can. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, cuyas carreras han estado marcadas por éxitos rotundos y una presencia magnética que cautiva a millones. Sus vidas privadas, aunque a menudo bajo el implacable escrutinio de la prensa y la opinión pública, guardan suficientes secretos, matices y potencial para alimentar nuestra curiosidad infinita. La pregunta que late en el corazón de nuestra especulación es, ¿qué significaría para ellos, o para nosotros como espectadores que hemos seguido su trayectoria con devoción, si se reencontraran en secreto? Y aquí es donde la trama se vuelve realmente intrigante, que si ese reencuentro no fuera un simple café, un saludo cordial en un evento público o una colaboración profesional anunciada, sino algo más profundo, más íntimo, más transformador. Pensemos en la meditación. No es solo sentarse en silencio y concentrarse en la respiración, ¿verdad? La meditación en sus múltiples formas y manifestaciones puede ser una herramienta poderosa para la introspección, para la sanación, para la conexión espiritual e incluso para la autotrascendencia. Si Demet y Can estuvieran meditando juntos, ¿qué estarían buscando? Podría ser un punto de entendimiento mutuo, una forma de desatar nudos emocionales que el tiempo y las circunstancias han tensado. ¿Una vía para cerrar ciclos de una manera saludable y constructiva? O tal vez, y aquí reside uno de los enigmas más seductores, están explorando una conexión que trasciende lo terrenal, una resonancia que desafía las explicaciones lógicas y se adentra en el reino del espíritu. Imaginen la escena. Un lugar tranquilo, un santuario de paz, tal vez en la naturaleza, lejos de las cámaras invasivas y de las miradas indiscretas que los persiguen constantemente. La luz tenue filtrándose a través de hojas o cortinas, creando una atmósfera de serenidad. Un silencio cargado de significado, un silencio que habla más fuerte que 1000 palabras. Can con esa intensidad que lo caracteriza, esa energía eléctrica que a menudo lo envuelve y Demet, con su serenidad habitual, esa calma que emana de su ser, pero quizás, y aquí está la chispa de expectación, con una chispa de asombro o revelación en sus ojos. No estamos hablando de un encuentro casual, fortuito, sino de algo planeado, concebido con un propósito definido, con una intención clara. La meditación en pareja o incluso en grupo, si hubiese algún otro testigo discreto, puede ser una experiencia increíblemente íntima. Fomenta la empatía profunda, la comprensión mutua que va más allá de las palabras, la capacidad de sentir la energía del otro, de sintonizar con su estado anímico sin necesidad de una sola palabra. Si ellos decidieran compartir este espacio sagrado de introspección, este oasis de calma en medio del torbellino de sus vidas públicas, ¿qué verían el uno en el otro? ¿Qué emociones, quizás olvidadas o reprimidas, aflorarían en la quietud de ese momento compartido? Podríamos estar hablando, en este escenario hipotético pero tentador, de un reencuentro destinado a sanar viejas heridas. Las relaciones en el mundo del espectáculo, un universo tan glamuroso como despiadado, a menudo están expuestas a presiones inmensas e inimaginables para quienes están fuera de él. Los malentendidos pueden florecer en la vorágine de las agendas apretadas, las expectativas pueden volverse cargas insoportables y la distancia, tanto física como emocional, puede erosionar los lazos más fuertes. Un encuentro secreto para meditar podría ser la manifestación de un deseo profundo de decir, hemos pasado por mucho, las circunstancias nos han llevado por caminos separados o difíciles, pero quiero entenderte, quiero encontrar paz contigo, o quizás, encontrar paz gracias a ti, a tu presencia en este espacio de calma. Sería un acto de madurez excepcional, de una valentía conmovedora.
Dejar de lado las apariencias, las defensas, las máscaras sociales, y permitirse ser vulnerables en un espacio sagrado, donde la única pretensión es la autenticidad. Pero ¿qué pasa si el reencuentro secreto es solo el preludio, el detonante de algo aún más grandioso, algo que va mucho más allá de una simple sesión de meditación? No solo una práctica de introspección, sino un descubrimiento mutuo, una epifanía compartida. Tal vez al meditar juntos, al vaciarse de las preocupaciones externas y abrirse a la quietud interior, descubren una conexión espiritual más profunda de lo que jamás imaginaron. Una resonancia de almas, una afinidad energética que trasciende la lógica y se ancla en lo metafísico. La meditación, cuando se practica con entrega y apertura, a menudo nos abre a niveles de conciencia que normalmente están ocultos, velados por el ruido del día a día. Podrían estar sintonizando en una frecuencia única, una onda de energía y emoción que solo ellos dos comparten, un lenguaje universal que no necesita de palabras para ser comprendido. Esto podría llevar a una comprensión que va más allá de las explicaciones racionales, a una conexión que redefine la naturaleza de su relación, sea cual sea la forma que ésta tome, presente o futura. Pensemos en las implicaciones de un descubrimiento así. Si esta meditación conjunta resulta en un reencuentro secreto, de una naturaleza emocional o espiritual profundamente transformadora, ¿cómo afectaría esto a sus vidas públicas, a su presencia en el ojo público? ¿Se reflejaría en su trabajo o en su arte? Los artistas, en su esencia, son canalizadores de experiencias y emociones. Una conexión renovada, una comprensión más profunda, una paz interior recién descubierta, podrían traducirse en interpretaciones más conmovedoras, en una energía diferente en pantalla o en el escenario, en una autenticidad que resuene aún más fuerte con su audiencia. Sus proyectos futuros podrían estar impregnados de esta nueva luz, de esta resonancia renovada. Y aquí viene la parte jugosa, la que hace que nuestra imaginación vuele y nuestros corazones latiquen con anticipación, la especulación romántica. Es natural, casi instintivo, que nuestros cerebros busquen las posibilidades, especialmente cuando se trata de dos figuras tan carismáticas y que han ocupado un lugar especial en el imaginario colectivo. Si están meditando juntos buscando paz, conexión y entendimiento, y esa conexión se intensifica, se vuelve innegable, casi palpable, ¿qué sucederá entonces? Se darán cuenta, en medio de ese silencio compartido, de que la persona que buscaban, la paz que anhelaban, estaba justo a su lado, compartiendo ese espacio sagrado de introspección. Un reencuentro secreto así, gestado en la calma y la vulnerabilidad, podría ser el preludio de una reconciliación, de un reencuentro de almas que retoma un camino interrumpido, o incluso, del inicio de algo completamente nuevo, forjado en la quietud y la introspección profunda. Consideremos también el impacto en sus fans. La lealtad de los fans en el universo de la celebridad puede ser feroz, devota y a menudo muy vocal. Las parejas, especialmente aquellas que han tenido una historia significativa, son objeto de mucha atención y de un deseo colectivo de verlas juntas de nuevo, de ver florecer un amor que el público ha llegado a apreciar. Si se confirma un reencuentro, ya sea en un plano pacífico y de entendimiento, o lleno de una nueva chispa, de una energía renovada, el revuelo sería monumental, una explosión de emociones y comentarios en todas las plataformas. Pero, ¿y si fuera algo mucho más sutil, algo que solo ellos entendieran realmente? Una conexión que no necesita ser validada por el exterior, que es lo suficientemente fuerte y autosuficiente en sí misma, como para no requerir proclamaciones públicas. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo podemos saber si esto es una realidad palpable o solo nuestra imaginación, esa artista infatigable, volando libremente por los cielos de la especulación? A veces las pistas están en las pequeñas cosas, en esos detalles que se escapan al ojo casual pero que captan la atención del observador atento. Un gesto sutil en una entrevista, una mirada fugaz que parece contener un universo de significados, una publicación en redes sociales que tras un análisis minucioso, parece tener un doble sentido, un eco de una conexión privada. Los artistas, especialmente aquellos con una profunda conexión con su arte, son maestros del subtexto, de la comunicación no verbal, de los mensajes codificados. Quizás ha habido señales sutiles, pequeños indicios que hemos pasado por alto en la vorágine de la información diaria, que sugieren que Demet y Can han estado explorando caminos de sanación, de conexión o de redescubrimiento. La meditación en sí misma es un camino de autodescubrimiento, una exploración del propio ser. Cuando se comparte, cuando se practica en conjunto, puede ser un viaje de descubrimiento mutuo.
O una aventura en la que dos almas se exploran y se revelan la una a la otra en la quietud. Imaginen la intimidad que se crea al compartir un espacio de silencio profundo con alguien, un silencio que despoja de artificios y permite la manifestación de la esencia. Se bajan las barreras, se disipan las máscaras que la vida nos obliga a llevar, y es ahí, en esa desnudez emocional, donde la verdad, o al menos una verdad más pura y sin filtros, comienza a emerger. Si Demet y Can estuvieran facilitando este proceso el uno para el otro, estarían creando un terreno fértil para la honestidad radical, para la comprensión profunda y para la vulnerabilidad compartida. Y volviendo a la idea del reencuentro secreto. ¿Por qué secreto? Si fuera algo puramente platónico, una amistad renovada, o una conexión puramente espiritual, ¿por qué la necesidad de ocultarlo de las miradas del público? Esto inherentemente alimenta la especulación de que hay algo más en juego, algo que podría ser controvertido, o simplemente demasiado personal, demasiado precioso para ser expuesto a la luz pública sin el debido resguardo. Quizás están protegiendo un espacio de paz que han encontrado, un santuario privado, un jardín secreto lejos del ojo público y de sus juicios. O quizás el secreto reside en la naturaleza misma de lo que han descubierto, una conexión tan única, tan poderosa y tan transformadora que necesita ser cultivada y comprendida en privado antes de ser revelada al mundo, si es que alguna vez lo es. El secreto podría ser un escudo protector para un tesoro recién descubierto. Piensen en las diferentes formas en que la meditación puede manifestarse y enriquecer la experiencia. No es solo sentarse en posición de loto y cerrar los ojos. Puede ser meditación caminando, sintiendo cada paso, cada respiración. Puede ser meditación con movimiento como el yoga o el tai chi, donde el cuerpo se convierte en un canal de energía y conciencia. Incluso puede ser meditación activa, donde se enfoca la atención en una tarea mundana pero con una profunda presencia. Si ellos estuvieran explorando estas diferentes facetas de la meditación, podría ser una experiencia muy dinámica, reveladora y energizante. Podrían estar aprendiendo el uno del otro, compartiendo técnicas, apoyándose mutuamente en sus prácticas, creando una sinergia única en su camino de crecimiento personal y quizás espiritual. ¿Y si el reencuentro secreto es el resultado directo de esta meditación conjunta, de esta conexión intensificada que ha florecido en la quietud? ¿Cómo sería ese reencuentro, esa manifestación externa de lo que ha ocurrido en el interior? Sería un abrazo prolongado, lleno de la reconexión de energías. Una conversación profunda y sincera, donde se desvelan verdades guardadas por mucho tiempo. Una simple mirada que lo dice todo, que encapsula la comprensión, el perdón, el amor o la admiración mutua. Las posibilidades son infinitas y sinceramente es esa misma incertidumbre, esa nebulosa de lo desconocido, la que hace que esta especulación sea tan fascinante y adictiva. No estoy diciendo que esto sea una certeza absoluta, una verdad revelada e irrefutable, pero tampoco podemos descartarlo por completo, desecharlo como pura fantasía. En el mundo de las celebridades, donde las apariencias y la realidad a menudo se entrelazan de maneras complejas y fascinantes, es imposible saberlo con seguridad absoluta. Sin embargo, la idea de que Demet y Can podrían estar utilizando la meditación como un vehículo para un reencuentro secreto, para explorar una conexión más profunda, para sanar viejas heridas o incluso para encontrar un nuevo comienzo, es una narrativa poderosa y conmovedora. Es una historia que habla de la posibilidad de redención, de sanación, de segundas oportunidades que la vida nos ofrece cuando estamos dispuestos a buscarlas y a recibirlas. Habla de cómo incluso en medio del caos, la exposición constante y las presiones del mundo moderno, las personas, incluso las más expuestas al escrutinio público, pueden encontrar momentos de quietud, de introspección y de conexión genuina. Y si esa conexión se da entre dos personas que han capturado la imaginación del público, que han generado una conexión con sus seguidores a través de sus personajes y de sus vidas, entonces se convierte en una historia digna de ser contada, de ser analizada y, por supuesto, de ser especulada. Hemos explorado la idea de un reencuentro secreto entre Demet y Can, y cómo la meditación podría ser el catalizador de algo impactante, algo que resuena en las profundidades de nuestras propias experiencias. Hemos imaginado escenarios, hemos considerado las implicaciones, hemos jugueteado con las posibilidades y hemos dejado volar nuestra imaginación, esa fuerza creativa que nos impulsa a buscar significados más allá de lo aparente. Antes de irnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta pequeña aventura de especulación y misterio. Su presencia aquí, su energía. Sus comentarios son lo que hace que este canal sea tan especial, un espacio de intercambio y de conexión.
Ahora, la pregunta es para ustedes, mis queridos detectives de la verdad oculta, ¿qué opinan sobre esta posibilidad? ¿Creen que Demet y Cam podrían estar teniendo un reencuentro secreto, quizás a través de la meditación? ¿Qué creen que podrían estar buscando o descubriendo en ese espacio de calma compartida? Me encantaría leer sus teorías, sus intuiciones y sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Vamos a armar el debate, a intercambiar ideas y a construir juntos este fascinante rompecabezas. Y si disfrutaron de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo, si sintieron la chispa de la especulación y la emoción de la intriga, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman especular sobre sus celebridades favoritas, aquellos que disfrutan de un buen misterio y de las infinitas posibilidades que ofrece el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no son parte de esta increíble comunidad de investigadores y soñadores, suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Con su apoyo seguiremos desentrañando los misterios del mundo del entretenimiento y más allá, explorando lo insondable y celebrando la complejidad de las conexiones humanas. Hasta la próxima y recuerden, la verdad a veces se esconde en el silencio, y otras veces, florece en la profunda quietud de una meditación compartida.